de Presupuesto y Cuenta General de la República, que recibe al primer ministro Gustavo Adrianzen y a diversos ministros de Estado. Son 14 titulares de las carteras de gobierno que se presentan el día de hoy para sustentar modificaciones presupuestales a sus sectores. Estas modificaciones van de acuerdo a lo que se haya realizado durante el cuarto bimestre del año fiscal 2024, es decir, modificaciones al presupuesto de cada sector que hayan realizado durante este año. Y corregimos de esta manera también la información que habíamos dado hace unos instantes, que indicamos que era respecto al año fiscal 2025. Entonces, se reitera la información y vamos a escuchar parte de la presentación. A cada una de las señoras y señores congresistas integrantes de la comisión, y le expreso al mismo tiempo, señora presidenta, que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, una vez más comparece parte del gabinete ministerial, concernido, por supuesto, en estas disposiciones legales, ante el Congreso de la República, en obediencia a los referidos mandatos. Señora presidenta, somos 12 los ministros de Estado. Conforme a lo establecido en el 113 de la Ley de Presupuesto del año vigente, la sustentación que haremos sobre las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, que para el presente caso, concerniente a la presidencia del Consejo de Ministros, voy a anunciar. Señora presidenta, en lo que a la presidencia del Consejo de Ministros se refiere, me voy a detener en explicar dos decretos supremos. Estos han sido, señora presidenta, presentados durante el bimestre anterior del presente año. En primer lugar, señora presidenta, tenemos en la pantalla el decreto supremo 131 del presente año, que fue emitido el 23 de julio, que tenía como finalidad financiar el pago de adelantos, valoraciones y gastos correspondientes a la materialización de eventos compensables que tengan impacto en los costos de inversión durante la etapa de ejecución de 12 proyectos de inversión. En esta oportunidad, señora presidenta, se hizo una modificación que comprendía un monto total de 1.900.000 soles y que posteriormente fueron incorporados mediante la resolución jefatural 095 que ahí se expone al día siguiente. Señora presidenta, conforme nos ha informado la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIM, a la fecha de ese 1.900.000 tenemos ejecutados 749.793 nuevos soles. De acuerdo con la norma habilitadora, señora presidenta, del artículo que allí se menciona, las medidas excepcionales para el financiamiento de inversiones están contenidas en la Ley de Presupuesto. 1.900.000. Perdone usted. Sí, efectivamente. Disculpe usted, señor congresista. Disculpe, por favor. Se tratan de 1.900 millones. Disculpe usted, sí, ha sido un error involuntario. Se tratan de 1.900 millones que comprende esta modificación presupuestal, de los cuales a la fecha se han ejecutado ya 749.793 9.236.000 soles. Sí, en efecto. Voy a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. Correspondiente al financiamiento 2024-2025. De acuerdo a lo informado por la ANIM, el financiamiento de los 122 proyectos del 2024 y 2025 es el siguiente. Se puede apreciar en el cuadro del lado derecho que en educación tenemos un total de 62 proyectos, de los cuales se encuentran en proceso de liquidación 41 y previstos de culminar para este 2024 21 proyectos. En el caso del sector salud, señora presidenta, tenemos un total de 13 proyectos, de los cuales se encuentran en proceso de liquidación 4 y continuarán para el año 25 9 proyectos. Hablando de soluciones integrales, tenemos 41 para culminar el 24 6 de ellas y 35 se culminarán el año próximo 2025. En lo que respecta a proyectos de drenajes fluviales, presidenta, tenemos 6 que van a culminar todos el próximo año.
En total, señora presidenta, estamos describiendo 122 proyectos en liquidación para culminar este año un total de 45 que ya están liquidándose, 27 serán con los que terminemos el presente año y para el año próximo, presidenta, se están dejando un total de 50 proyectos. Al respecto, de acuerdo con la proyección de ejecución del gasto, de los 12 proyectos y con el objetivo de optimizar la ejecución de los recursos bajo el amparo de los numerales 16.3 de la Ley 31.953, se habilitó el importe de 948.476.435 soles a favor de 110 proyectos más. De los 122 proyectos financiados, se informa que al cierre de agosto, 7 proyectos de soluciones integrales se encuentran en procura, 19 en diseño de elaboración, 2 en diseño técnico culminado de soluciones integrales, 48 en ejecución de obras y 46 ya se encuentran con obra culminada. De esos 46, presidenta, destaca que 41 son de educación y 5 son del sector salud. De igual manera, presidenta, me permito informar a su despacho que al 30 de agosto ya se habrían ejecutado 749.793,236. Se garantiza la ejecución de la totalidad de estos recursos, señora presidenta, para el plazo que estaba previsto. Siguiente diapositiva, por favor. Presidenta, mediante Decreto Supremo 136 de fecha 26 de julio, se produjo esta transferencia con el propósito de financiar el pago de sentencias judiciales que ya tuvieran calidad de cosa juzgada al 31 de diciembre del 2023, para el despacho tanto presidencial como para debida. De esta manera, presidenta, se dispuso para el despacho presidencial una provisión de 48.000 soles, que luego fue incorporada mediante una resolución 32 del día siguiente del despacho presidencial, y en el caso de debida, la entidad que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, se hizo una provisión de 57.437 soles con este mismo propósito, pago de sentencias judiciales, que se efectivizó también mediante una resolución de presidencia ejecutiva de debida al día siguiente, 31 de julio. El decreto 136, que fue el que lo autorizó, se publicó el 26 de julio y el Ministerio de Economía, reitero, transfirió los recursos al pliego 11 de despacho presidencial y al pliego 12 de vida. Siguiente, por favor. Al 30 de agosto se nos ha informado, señora presidenta, que el despacho presidencial del monto de 48.000 soles habría ejecutado ya 36.000 y la diferencia de 12.000 soles se habría ejecutado en los días pasados en el mes de septiembre, presidenta. Tratándose de la transferencia que se hizo a favor de debida de 57.437 soles, aún no se han ejecutado los recursos transferidos debido a que nos encontramos en pleno proceso de gestión de la documentación que provendría de la Procuraduría Pública y de los juzgados, por supuesto, para realizar el pago que nos ha sido ordenado. La norma habilitadora, en este caso, para el segundo decreto supremo, es la quinta disposición complementaria que permite la continuación del proceso de atención del pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Señora presidenta, eso es todo cuanto tengo que informar en relación a las modificaciones presupuestarias que han sido aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y que corresponden al cuarto bimestre 2024. Señora presidenta, si usted me permite una licencia por razones de agenda, yo me permitiría solicitarle, presidenta, que se me formulen las preguntas por parte de las señoras congresistas y señores congresistas que de cartera ya, ok. ¿Coordinó? Vamos, sí.
señor Premier y a los ministros de Estado que se encuentran presentes. En esta ayuda que nos han dado, aquí se habla de un decreto supremo 137-2024-F del 26 de julio del 24. Se habla de una transferencia a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales sobre la base del artículo 20, Ley 31.953. Y se refiere a financiar el gasto de planilla del personal en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Yo lo que quisiera pedirle por su intermedio, Presidenta, al señor Premier y al propio señor Ministro de Economía y Finanzas, que ya es hora de ver qué de beneficio le ha traído este aplicativo a los trabajadores del sector público. Porque cuando se condiciona el famoso registro, lo único que encontramos, Presidenta, es daño. Porque el registro no lo puede hacer el trabajador o la trabajadora, no lo puede hacer. Lo tienen que hacer los funcionarios a nivel de gobierno nacional y hay responsabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y muchas veces hemos tenido que solucionar el problema el Congreso. El año pasado, por su intermedio, Presidenta, señor Premier, y de eso fue testigo en Talara, la señora Presidenta de la República, cuando llegamos a Talara y en la puerta de la refinería protestas de docentes cesantes. ¿Por qué? Porque no se les había pagado oportunamente algunos beneficios, incluido la remuneración de diciembre, y estoy hablando del 29. Y muchas veces pasa, Presidenta, porque creo que muchos hemos recibido esas quejas en semana de representación. El objetivo de mi intervención, Presidenta, es pedir, ya estamos cerca de diciembre, esperemos no llegar en las mismas condiciones, que este tema del aplicativo sea revisado, reevaluado, reconsiderado, y es hora de ver si en realidad beneficia o perjudica. Por los trabajadores del sector público, ese mecanismo del ingreso de la información y demoran en la aceptación 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, perjudica. Eso es lo que pediríamos, por su intermedio, Presidenta, al señor Premier y el Ministro de Economía y Finanzas, y eso lo pueden corroborar con los funcionarios de las regiones, que son los que tienen los problemas, donde sobre todo los cesantes son muy perjudicados. Gracias. Tiene la palabra el congresista José Gerí. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio suyo, un saludo a todos los señores ministros y colegas que nos acompañan el día de hoy. Por su intermedio, Presidenta, hay una preocupación. En el marco de la Ley 32.103 de julio se aprobó diversas inversiones que estaban pendientes de ser atendidas para que culminen y que fue en buena cuenta parte de la cartera pendiente de ejecución de lo que fue en su momento RCC, de diversas partes del país, principalmente Ica, Lambayeque. Sin embargo, a la fecha, pasado ya casi 3 meses, y teniendo en consideración que esto debió ser materia de una modificación presupuestal, vemos que todavía no se ha cumplido el objetivo. Yo sé de la buena voluntad, Presidenta, por su intermedio que puede tener el señor Premier, pero estamos viendo que hay una cierta demora en efectividad, llamémoslo así. Y eso nos preocupa porque el objetivo es que se cumpla en los tiempos y en los modos que se han aprobado. Entonces, no queremos pensar de que, digamos, esas voluntades que yo sé se ven frustradas por otras situaciones burocráticas. El país necesita decisiones concretas, puntuales y rápidas. Y esperemos, Presidenta, por su intermedio, que el señor Premier, dado que ANIN está adscrito a su sector, nos pueda dar las explicaciones del caso. Si no se cumple en el momento, no tiene sentido cumplirlo después. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sánchez.
Presidenta, buenos días. Por su intermedio saludar al señor Premier y a todos los ministros. Presidente y colegas, según lo que ya está en dominio público del proyecto de presupuesto 2025 y la necesidad extrema, Presidenta, traslado la preocupación también al señor Premier por su intermedio, es que llega a un promedio de 45.000 millones de soles el endeudamiento interno y externo para financiar la inversión pública 2025. Ciertamente que decir que tenemos un indicador de endeudamiento sobre el PBI, uno de los mejores, el más bajo en América Latina, no necesariamente nos hace sentir pues optimistas respecto a la forma como se está preveyendo o se proyecta los resultados financieros, económicos y productivos del año 2025, que es una preocupación, porque en mi criterio podríamos estar dejando una bomba de tiempo para el año 2025 y adelante. Es por eso que hago la siguiente inquietud, porque tengo la impresión, Presidenta, que en la norma que ha sido publicado el 13 de septiembre de este año, estoy hablando del decreto legislativo 1645, hay un problema y tengo la impresión que el gobierno con esta medida, Presidenta y colegas, se está disparando a los pies. ¿Por qué? Porque en vez de dar facilidades, ¿no es cierto?, sin dejar el sano juicio del control para la ejecución de inversiones, hablo específicamente porque esta norma estaría prohibiendo, Presidenta, por intermedio suyo al señor Premier, estaría prohibiendo la constitución de fideicomisos en contratos NEC G2G que están adscritos y que lleva adelante la Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN. Es por eso que esta prohibición, ¿no es cierto?, prevista en el numeral 22.1 del artículo 22 del decreto legislativo 1441, modificado con el decreto legislativo 1645, alcanza los fideicomisos cuya constitución se origina en lo pactado en los contratos NEC de la ANIN, suscritos bajo el amparo de acuerdo de gobierno a gobierno. Esto puede dificultar no solamente proyectos relevantes del año 2025, que de ahora se están proyectando. Esta medida restrictiva, hago la inquietud y la pregunta, es contraria, más bien un sano juicio de mejorar la ejecución de los proyectos tan relevantes en el marco de los acuerdos gobierno a gobierno. Concluyo solicitando, Presidenta, por intermedio suyo al señor Premier, que esto pueda ser revisado, porque en realidad pueden haber 40.000 diferencias políticas y choques sobre pareceres, pero atentar con una medida restrictiva a la ejecución de recursos presupuestales a inversión en el marco de los G2G que son tan relevantes, significa empleo, significa productividad, y creo que tampoco hay que ser tan controlistas como es el caso de este decreto legislativo, que en todo caso dejo la inquietud a fin de que se aclare, porque podríamos estar luego lamentando con bajos niveles de ejecución presupuestal en el marco de la ANIN, sobre todo ahora, Presidenta, que se le está posicionando, constituyendo la Autoridad Nacional de Infraestructura, incluso con una enorme esperanza por la autoridad autónoma para el caso del terminal portuario de Chancay, que es tan relevante que no está en agenda todavía como tal, pero lo pongo en relevancia con aras de que esta comisión también fiscalice, controle y sugiera revisión de este decreto legislativo que ha sido publicado a fin de facilitar la ejecución de inversiones. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Salva. Gracias, señora Presidenta. Saludos, premieres y señores ministros y colegas. Bueno, yo soy de la región La Libertad, donde hubo muchos proyectos RCC que terminaron con el nacimiento de la ANIN. Pero así en el norte hay muchos temas que solucionar. Un tema es que hay muchas empresas, en Piura, ejemplo, la empresa china. Unas empresas chinas que vienen haciendo colegios, 11 colegios, si no me equivoco, el paquete 7. Señor ministro, acá se está dando 1.900 millones a la ANIN.
Hay muchos centros educativos que están siendo construidos en más de 3 años. Y de remate, estas empresas tienen adeudados, deben a muchos proveedores peruanos que se han ido a la quiebra. Aquí hay una comisión de investigación a las empresas chinas. Es importante que usted analice el funcionamiento y las deudas que tienen estas empresas que están con ANIN y no saben nada. ANIN pelotea a los señores peruanos emprendedores que formaron su empresa y trabajaron y ahorita están en quiebra porque la SUNAT está embarcando sus propiedades. Y lo otro es tiempo de ejecución y obras bien ejecutadas. Yo quisiera que desde su despacho se fiscalice bien, por un ejemplo, en Piura, en los colegios, 11 colegios de Piura que hasta ahora no son entregados. Y ahí veo en su información que el 2025 no va a haber ni uno en ejecución. Eso es una mentira, señor Premier. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aguinaga. Gracias, presidenta. Saludar al Premier y al Consejo de Ministros. No escapa a la realidad, señor Premier, lo que fue reconstrucción con cambios. Y a nosotros siempre, particularmente a quien habla, le llamó la atención que en un fenómeno del 2017 leve, moderado, se cree una mega institución que ha invertido más de 25.000 millones de soles y cuyos avances de obras de cumplimiento no llega al 60%. ¿Qué diferencias? Y voy a señalar una posición política. En el año 1998, cuando hubo un fenómeno del Niño devastador, en el verano del 98, en diciembre ya estaba 1.400 kilómetros de pista desde Chiclayo hasta Tumbes, y que se hizo, lógicamente se trajeron 3 asfaltadoras y la maquinaria se le dio a Ingeniería del Ejército y se abarataron muchísimo los costos y hubo realización de obras. Lo mismo, circunvalación de Chiclayo, los puentes, los 2 puentes, el Sánchez Cerro, Boloñés y en Piura, pero después reconstrucción con cambios. A mí me llamaba la atención, yo no estaba en el Congreso, pero me llamaba la atención esta pasividad, esta ineficiencia, ¿no? Y este gasto enorme para un país, más que el presupuesto de cualquier ministerio. Pero hoy día en ANIM, a la cual se presenta como una institución nueva para ejecutar determinada cantidad de obras, vemos que el sector salud, que tiene imperiosa necesidad, y cuando viajamos alrededor de muchas provincias, hay hospitales que están a medio construir, que han caído en arbitrajes y no se ha podido solucionar este problema. En este cuadro que muestran, yo quisiera saber, señor Premier, ¿qué obras ha terminado ANIM a pesar del gran presupuesto que se le ha asignado? Gracias. Gracias, congresista. No habiendo más participaciones, dejamos el uso de la palabra al Premier. Por favor. A ver, congresista Rivas tiene la palabra. Gracias, presidenta. A través suyo saludar al Premier y a todos los ministros y colegas congresistas. Sí, y yo también quiero ir en la misma línea con respecto a la creación de la ANIN. Sabemos que esto nace a raíz de la desaparición o la culminación de ARCC. Lo que a mí particularmente me preocupa, soy de la región Lima Provincias, es que después de este cierre han quedado descuidados y en completo abandono los proyectos pequeños, que bueno, las autoridades locales le llaman menos de 1 millón. ANIN no tiene absolutamente nada que hacer o ver en ese sentido. Entonces, ha visto una desorientación durante este tiempo o un olvido, se podría decir, de parte del Estado con respecto a estos pequeños proyectos. Estamos hablando de proyectos que sin duda la inversión es muy pequeño, pero para la población que lo requiere es de gran importancia, porque estamos hablando de defensas ribereñas, temas de educación, de salud, con presupuestos pequeños, pero que son importantes para la población. Entonces, lo que yo quisiera saber,
señor Premier, ¿qué acciones se está tomando al respecto para brindar esa atención primordial a estos pueblitos pequeños? Estoy hablando de la sierra, de la región Lima Provincias, que están totalmente abandonados. Inclusive hay proyectos que se han quedado paralizados, han estado en ejecución, pero se han quedado paralizados porque ya no tenían el siguiente presupuesto que le correspondía a raíz de que se cerró RCC. Eso a través suyo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Presidenta. Congresista Periano. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar al señor Premier y a los ministros. Efectivamente, este tema de la ANIN está trayendo en el momento distintas interpretaciones, sobre todo de los beneficiarios en su momento que han tenido los fondos. Como que hoy se nota que el gobierno hábilmente haya tomado esta decisión para poder zafarse, si se quiere decir, de esas responsabilidades. Entonces, ahora con esta experiencia, quisiéramos que de repente un análisis, si efectivamente ha sido una buena medida de tomar este nombre de ANIN para poder salirse de la RCC, ya que, como los colegas han manifestado, no están bien pues estos beneficiarios y se han quedado a la incertidumbre si efectivamente van a ser culminados esos proyectos. Por otro lado, también quisiera manifestar sobre el tema, en este caso, de los casos judiciales. El Estado, ¿por qué todavía tiene que esperar un proceso judicial si sabemos los trabajadores automáticamente ganan derechos a partir de su vínculo contractual o nombramiento con el Estado? O sea que yo, trabajador, tengo que someter a un proceso que finalmente también es parte del Estado, la entidad judicial, y muchas veces tranquilamente puede ser pues favorecido el Estado, ¿no?, en desmedro del trabajador. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a esa realidad, a ese contexto. Señor Premier, señora Presidenta, no hay por lo menos un poco de razonamiento lógico. Si a usted, a su persona le afectan, ¿tiene que esperar la sentencia judicial? Yo no creo. Esto sucede pues con los trabajadores, como se dice, de las escalas menores. Entonces, alguna política pues hay que emprender. Si el trabajador efectivamente le corresponden sus derechos, debe ser automático que la empleadora debe de depositarle, debe de solucionarle, entre otros. Entonces, ¿cuál sería esa política de parte del Estado para con los trabajadores? Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, colega. Por excepción, le vamos a otorgar 30 segundos al congresista Sánchez. Gracias, Presidenta. Por su intermedio. Referido a la autoridad autónoma o la unidad ejecutora pensando en acompañar el terminal multipropósito de Chancay, quería preguntar muy puntualmente al señor Premier, a sus ministros, por intermedio suyo, ¿con cuánto de asignación presupuestal se le está asignando para este último trimestre del año 2024, que es muy relevante a fin de acondicionar, facilitar, orientar lo que va a significar una ejecución que esperemos sea contundente para el año 2025? Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra la congresista Digna Calle. Tiene la palabra congresista Guinaga. Justamente, gracias, Presidenta, a propósito de lo que señaló quien me antecedió con relación a esta situación de procesos judiciales. Yo creo que todo ello amerita evaluar bien quiénes conducen las oficinas de personal en las instituciones, porque generalmente hacia los profesionales, particularmente cuando yo veo en salud, lo único que destilan es odio y mala entraña para el momento en cual te tienen que liquidar. Ponen lo que se les ocurre, quitan todo. ¿Y qué obliga? A que se vaya al Poder Judicial, gastes en abogado, el Poder Judicial te termina dando la razón, les da 48 horas o 72 horas para que liquiden y pasan años y no liquidan lo que se debió hacer en su momento. Y estos atropellos, ya cuando probablemente quieran cancelarte, ya te has muerto. Entonces estos atropellos
qué bueno que hayan considerado una partida para ello, pero eso se tiene que corregir, señor Premier. Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra la congresista Zeta Chunga. Muy buenos días. A través de la presidencia, saludar a usted y a todos los señores congresistas, a los señores ministros. Señora Presidenta, actualmente Piura cuenta con un complejo de sistemas de drenaje construidos entre 1983 y 2017, que no se dan abasto, señora Presidenta, a resistir y almacenar desbordes e inundaciones como consecuencia de las fuertes precipitaciones de lo mencionado por el señor Premier, que indique que se disponen a ejecutar a estos proyectos de drenajes pluviales con un financiamiento. Señora Presidenta, la verdad nosotros muy preocupados porque hasta ahora no se solucionan los problemas de reconstrucción. Ahora todo le tiran la pelota a ANIN. Cuando ven las autoridades, tienen que reunirse con ANIN. Van a ANIN las autoridades y no les solucionan los problemas. O sea, entre ellos se tira la pelota, no solucionan el problema. Ahora, las empresas chinas no nos dan razón, no hay ni dirección. La verdad, esto es un desorden. Señora Presidenta, yo quisiera, por su intermedio, pedirle a mi Premier que indique qué se dispone para que ejecuten los proyectos de drenaje pluviales con un financiamiento, porque nosotros la verdad no podemos esperar más, porque estos problemas no es de ahora. De más de 525 millones de soles para el 2025. Quisiera preguntarle qué proyectos son y si se tiene en cuenta estos presupuestos para que se realicen proyectos de impacto para mi querida región Piura. Señora Presidenta, en Piura 11 colegios no terminan y las empresas chinas no responden, están en nada, los niños están olvidados en la región Piura. Yo más adelante transmitiré los videos, las secuencias, las evidencias para que conozcan de cerca la realidad de muchos colegios de nuestra región Piura. Eso ha sido mi pregunta, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, colegas. Nuevamente, para precisar que la presentación del día de hoy es para dar cuenta de los decretos supremos expedidos en el último trimestre. Sobre la sustentación del proyecto de ley o del presupuesto 2025, cada sector va a tener una oportunidad de presentarse en el Congreso para que sustente y nosotros tengamos la oportunidad de hacer las preguntas. Así es que con el ánimo de poder avanzar, considerando que son muchas carteras las que están pendientes de sustentar, enfoquémonos en hacer las preguntas respecto al tema de la agenda. Tiene la palabra la congresista Digna Calle. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro y a mis colegas congresistas. Señora Presidenta, nosotros hemos recibido a dirigentes de Carapongo, quienes manifestaron su preocupación por la paralización de sus proyectos en su sector, en este cambio que hubo de reconstrucción con cambios a la ANIN. Y ahora se proyecta un nuevo Ministerio de Infraestructura. ¿Han previsto el impacto de la paralización en los proyectos que generará de aprobarse la creación de este nuevo ministerio? Esa es mi pregunta, señora Presidenta, por su intermedio para el ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista. Habiendo culminado las participaciones, dejamos en uso de la palabra al Premier. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Y por su intermedio, mi agradecimiento también a cada una de las señoras y señores congresistas que han tenido a bien hacernos llegar sus inquietudes. Presidenta, en realidad veo que hay un punto de coincidencia respecto de una preocupación común sobre proyectos que tendrían que ejecutarse el año próximo. Por otro lado, también vemos, señora Presidenta, un denominador común en la preocupación que tiene que ver con obras paralizadas cuando se hizo la transferencia de RCC a ANIN y algunas otras obras que por su monto menor no estarían siendo atendidas por ANIN. Señora Presidenta, yo no he venido con el material
como para dar respuestas a cada uno de estos detalles. Sin embargo, señora Presidenta, por su intermedio me permito invitar de la manera más atenta a las señoras congresistas y señores congresistas que tuvieran al respecto algunas dudas para que nos las hagan llegar por escrito a efectos de que nosotros podamos responder de la misma manera. Permítame solamente adelantar, señora Presidenta, que ya habíamos escuchado esta preocupación y desde el Ejecutivo hemos tomado las primeras acciones. Se ha hecho una transferencia significativamente importante a ANIM para que pueda abocarse a las obras que quedaron pendientes, no a todas, porque no tenemos recursos para ello. Hemos priorizado aquellas que tienen una proximidad para ser culminadas, entre 80% y 99%, porque créanme, hay aproximadamente 875 obras que tiene un avance de 80% hasta 99%. Vamos a dedicarnos primero a ellas para poderlas culminar. Hay un monto importante de dinero ahí de aproximadamente 400 y pico millones, no tengo la cifra exacta ahora en la mente, pero vamos a ir acometiendo las que tienen más de 80% para culminarlas, luego bajaremos de 80 a 65% y luego hasta el 50%, ir progresivamente avanzando a ver cómo podemos entenderlas. Por otro lado, se había anunciado también, y la propia Presidenta lo había dicho, estamos ya explorando la posibilidad de que existan transferencias directas a los gobiernos locales, me refiero municipales, distritales y provinciales, a efectos de que ellos puedan terminar rápidamente la ejecución de las obras menores. Presidenta, el congresista Alex Paredes nos hizo saber de una preocupación que tenían con relación al uso del aplicativo que el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza y de la complejidad que éste pudiera tener. Sin perjuicio de hacer la revisión que naturalmente esto exige, lo que se me ocurre inmediatamente es que podríamos formular un instructivo para que sea mucho más didáctica la aplicación. Pero, señora Presidenta, lo hacemos por el necesario registro para llevar un control correcto y no, por supuesto, para convertirlo en una barrera que pueda significar dificultades, entre otros, como mencionó nuestro congresista, para nuestros cesantes. Al contrario, la voluntad es tener el control. Y algo importante también indicar que esto está a cargo también de las regiones, si bien es cierto el Ministerio de Economía centraliza la información a través de un registro. El congresista Gerí nos hizo saber de una preocupación sobre inversiones también relativas a reconstrucción con cambios, nos hizo saber de una preocupación que él tenía sobre una presunta demora en estos casos y la necesidad de que se pudiera brindar información. Congresista, nosotros estaremos encantados de poder absolver su consulta, incluso de recibirlo cuando usted lo considere conveniente. Vendrían en ese caso las autoridades responsables de ANIM si pudiéramos identificar las obras concretas para poderle dar explicaciones sobre lo mismo. El congresista Sánchez nos había expresado una preocupación sobre el endeudamiento que se ha previsto para el año 2025. Presidenta, no estamos en la agenda con este tema, sin embargo sí puedo descartar de que estemos dejando bombas de tiempo. Puedo asegurarle que no, congresista, tanto más que esas bombas de tiempo nos reventarían a nosotros el próximo año. Puedo asegurarle que no es el propósito y que por el contrario obedece a un manejo siempre responsable. Se había dicho, nuestras cifras macroeconómicas y en endeudamiento interno y externo son bastante saludables. Podremos fácilmente explicar también, o en todo caso, le tomamos la palabra congresista para revisar el artículo 22.1, como usted lo ha señalado, y en todo caso hacerle llegar una explicación al respecto. El congresista Alba también nos habló de la reconstrucción con cambios y de problemas que tenemos en el norte. Lo mismo hizo la señora congresista que refirió la paralización de 11 obras de instituciones educativas en la región de Piura. Vamos a revisar esta cifra a efectos de poder determinar qué es lo que ha pasado. Y aquí yo me voy a permitir, señora congresista, compartir la misma preocupación que se ha expresado aquí en la comisión. Tenemos decenas de casos en el Perú, decenas de casos de años atrás
que han sido intervenidos judicialmente o por medio de arbitrajes. Y en muchos de estos casos se han dispuesto medidas cautelares que impiden intervenir la obra. Y frente a esta realidad, ayer mismo lo estábamos discutiendo, estaba el gobernador de Tacna con nosotros, y esto es la del perro de la hortelana, disculpe usted la expresión, Presidenta. No hacen ni nos dejan hacer tampoco. Quisiéramos intervenir las obras, lo que sucedió, por ejemplo, con la Libertadores Guari. Hay un tramo de 131 kilómetros que está bajo un arbitraje con una medida cautelar que impide tocar la carretera. Entonces no podemos ser testigos, no podemos mantenernos inertes frente a una realidad que no nos permite tampoco nosotros acometer. Estamos evaluando, estamos en estudio de una norma que permitiría, tratándose de obras del Estado de interés nacional, etcétera, etcétera, y pensando en el interés común, que se permita intervenir directamente obras que están en esa condición sin perjuicio del derecho que le pueda asistir a quien haya interpuesto estos arbitrajes o estas medidas judiciales y que posteriormente pueda resultar vencedor en ellas. Lo importante es no detener la ejecución de la obra, realizarla, y si resulta del arbitraje o la medida judicial respectiva se dispone que es el vencedor, el contratista, etcétera, tendría naturalmente que hacerse el reconocimiento dinerario que corresponde, pero nos daría eso la posibilidad, la habilitación para que la obra que está paralizada continúe. Por otro lado, señora Presidenta, ya me he referido a las empresas chinas y sí, vamos a analizar este caso. La participación nos hacía recordar el congresista Aguinaga de la participación años de atrás en el fenómeno del Niño 98 de los batallones de ingeniería. Los tenemos activados en varios lugares del país, señor congresista. Estaríamos esperando más bien identificar dónde las necesidades son mayores para ver que estos batallones de ingeniería, que reitero, están activos en muchos lugares, puedan tener una participación mucho más directa que la que ahora mismo tienen. La propuesta que nosotros estamos trayendo, señora congresista, de estas modificaciones presupuestarias, y usted habrá apreciado que nos hemos alejado un poco de la agenda para aproximarnos a los temas de ANIM. En todo caso, señora Presidenta, cuando hagamos la sustentación del presupuesto correspondiente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones puntualmente, podremos, y cuando tenga que hacerlo la Presidencia del Consejo de Ministros también, la sustentación del presupuesto, podemos expresar de manera muy puntual lo que se viene haciendo a través de Provías descentralizado, nacional y también Antanim, que son los entes que ahora mismo están ejecutando. Esta fórmula, este estudio que estamos haciendo de ver la posibilidad de levantar las medidas cautelares, los arbitrajes o resoluciones judiciales que pudieran existir, nos permitiría también analizar la situación laboral de los trabajadores que han quedado, como se dijo aquí, en el aire, lo digo así entre comillas, cuando las obras quedan paralizadas, ¿no? No es tampoco el propósito de que los trabajadores obreros de construcción civil queden en una condición de desvalía cuando se produzcan estos hechos. Estamos previendo, todavía no hay una asignación presupuestal, congresista Sánchez, determinada para la Autoridad Nacional Autónoma de Chancay. Esto se está viendo también. Tenemos un decreto supremo, perdonen ustedes, un decreto legislativo que así la ha constituido y faltan las determinaciones en ese ámbito. Con relación a la pregunta que nos hizo la congresista sobre la necesidad que hay de intervenir sobre los sistemas de drenaje en Piura, me parece que esto también podría ser objeto de una respuesta mucho más detallada. Si se nos formula la pregunta por escrito, podremos darle a conocer a la congresista cuáles exactamente son las acciones que se están desarrollando desde la actual ANIM, por ejemplo. Hago también extensiva esta misma respuesta a aquellas obras que la congresista Digna Calle nos ha hecho saber en el caso de Carapongo.
Me informa, en respuesta al congresista Aguinaga, que expresó una preocupación sobre ello, tenemos 140 obras que se encuentran actualmente en ejecución. De estas, 127 obras se encuentran ya culminadas. Me refiero al periodo de enero al mes de septiembre, ya estamos en octubre, y en la mayoría de los casos se reporta un avance del presupuesto total de 82% al mes de septiembre. Se ha garantizado con este presupuesto asignado también la continuidad de las obras que están restantes. Tenemos también, el señor ministro de Economía podría complementar esta información en respuesta al congresista Gerí, que ya tenemos la versión final del decreto supremo respecto a lo establecido en el artículo 48 de la ley 32.103, que corresponde a 11 proyectos de inversión que eran de la RCC y que se estaría remitiendo hoy al MEF a través de ANIM. Señora Presidenta, esa es un poco la síntesis de las respuestas. Yo reitero la plena disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Gabinete en pleno, Presidenta, para poder atender, si así lo tienen a bien, las señoras congresistas o señores congresistas, aquellas inquietudes que nos hagan llegar por escrito o en todo caso a su solicitud podríamos recibirlos en los despachos ministeriales, señora Presidenta. Damos gracias al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros, por la sustentación efectuada el día de hoy y lo invitamos a abandonar la sala en el momento que estime pertinente. Damos ahora la palabra al señor ministro de Economía, José Arístar Bildo, para que pueda proceder a su sustentación. Bien, entonces ha sido la parte inicial, en realidad, de la sustentación por parte del equipo ministerial, gran parte del equipo ministerial, que acude esta mañana a la Comisión de Presupuesto y Gasto General del Congreso de la República. Bueno, después, en todo caso, de manera general, ¿no es cierto?, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén Olaya, quien se ha dirigido a la representación nacional con incluso algunas diapositivas que ha mostrado, además de las propuestas que señalaba han llevado el día de hoy al Congreso de la República. Quedan, en todo caso, en este grupo de trabajo distintos ministros de Estado para que cada uno ya se explaye en cada uno de su sector, ministros que por supuesto van a dar mayores detalles. Vemos, por ejemplo, ahora que va a continuar el ministro de Economía y Finanzas. Escuchemos. Del despacho del Consejo de Ministros. En primer lugar, Presidenta, quisiera pedir su anuencia para poder presentar un PPT para que me ayude en la presentación. Autorizado. En el marco del artículo 113 de la Ley 31953, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024, en adelante la Ley de Presupuesto 2024, los ministros de los sectores deben sustentar, dice la norma, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General